profesor de la Complutense de Madrid. ¿Y qué tal si López Obrador tiene razón con esto que exhibe en relación a México y España, y la pausa, que no es rompimiento, que no es otra cosa más que decirles, México ya no es tierra de conquista? ¿Cómo viste esta situación y la reacción allá precisamente en el viejo continente? Bueno, yo creo que en ese sentido hay una coherencia ya muy vieja. Esa frase te ha repetido muchas veces en varias mañaneras. Hay una línea muy clara, discursiva y de acciones de, digamos, de por qué. Cuando hablamos de la pausa, eso de la pausa que generó casi un debate esotérico sobre el concepto, pausa, yo entiendo simplemente pausa significa algo tan claro como no seguir permitiendo justamente ese sentido de tierra de conquista. Eso significa cosas prácticas. Por ejemplo, la final, digamos, la no renovación del contrato de Iberdrola en Dulces Nombres, en la central de ciclo combinado de gas y pesquería, que acabó desde enero, termina, entonces CFE toma el control de algo que nunca debió haber pasado. Un contrato de 20 años, digamos, surtiendo energía obligatoriamente a un precio muy alto que tenía que comprar la CFE para una central que no era de su propiedad y donde encima se aprovechaba para venta, digamos, bajo mano de energía al sector industrial de toda la zona metropolitana de Monterrey y con esquemas de autoabasto, el autoabasto simulado más lo que se vendía y que podía provocar una multa de la Comisión Reguladora de Energía. Esa es la realidad de qué pasaba. El tema de las empresas españolas, el por qué fue tan importante, generó tanta antipatía, tanta rabia en este país y en toda América Latina, es porque las empresas españolas tomaron el control de servicios públicos privatizados. En gran parte, lo más importante es que obviamente el caso de Iberdrola llegó a México porque alguien fue desmantelando, digamos, la Comisión Federal de Electricidad, porque hubo un cambio en la ley del sector eléctrico en el año 92 con Salinas que permitió camuflar o entrar el tema de que hubiera generación privada, lo cual desde los 70 estaba prohibido en México. Ese es el gran problema, la clave de ese sentimiento y por qué hablar de tierra de conquista, el papel de los hoteleros españoles de Meliá, de Riu, de Barceló, convirtiéndose en virreyes casi, por encima de los gobernadores. Esos temas son lo importante, el tema de Repsol con el gas que intentaron colar la operación desde Camisea, Perú, que fracasó por el cambio en el mercado del gas mundial, cuando Texas empezó el fracking y de golpe se hizo más barato importar de Texas que importar de Perú, obviamente. Entonces, todo esto es una vieja historia conocida por todos. El hecho 1000 veces mencionado digamos, de cuánta gente de CFE, digamos, voló en vuelos pagados por Iberdrola. Obviamente, cuánta gente acabó en sus consejos de administración en Estados Unidos o en España. Ese constante puerta giratoria, digamos, que permitía yo te arreglo el negocio en el sector público. Al final, todo esto es un sector regulado o que fue privatizado o de facto, porque obviamente, a fin de cuentas, en el caso de la CFE, cuando hay generadores privados que están proveyendo casi más de la mitad de la energía, es un proceso de facto de privatización. Entonces, eso es lo que produjo la reacción. Obviamente también se vio en temas como la banca. Recordemos cuando la compra, digamos, cuando se compra Bancomer, que fue el banco más importante de México, un tiempo nacionalizado, fue un tiempo eficiente, por cierto, mejor hubiera seguido nacionalizado la banca, no era mala idea, pero cuando la compró Emilio Ibarra, casi le exigió a Fox. Hubo un momento que, no sé si recuerdan, que Roberto Hernández intentó una operación también de compra y casi Emilio Ibarra, el presidente de BBVA, le exigió a Fox que por favor le vigilara al changarrito y que hiciera lo que le prometió. Entonces, de otra forma, esa sensación permanente. El cambio fue radical. Hasta los 90 no existía esta conciencia porque no existían empresas o multinacionales españolas bancadas por sus gobiernos para quedarse con sectores esenciales de la economía de México. Esa es la clave, la explicación y la coherencia digamos, en el tema de Iberdrola. Se insistió y se quiso negociar con Iberdrola en 2020. El gobierno de México se ve que hicieron, oigan, paremos esos contratos abusivos en, sobre todo, centrales de ciclo combinado, que es donde Iberdrola maneja más de 6 gigavatios de energía, que las debe de comprar obligatoriamente a Iberdrola a precios, digamos, imposibles. El caso de Tuxpan, la central que Iberdrola iba a hacer solamente porque le iban a garantizar que le instalaban el gasoducto, todo en casa, llave en mano, para que ellos vendieran durante 20 años la energía CFE. Eso se acabó. Pero se intentó negociar y la actitud de Iberdrola, a derecha de otras empresas, recordemos los gasoductos, que acabaron negociando cuando CFE sí puso una demanda internacional de arbitraje. Ahí entonces negociaron. Pero Iberdrola no. Iberdrola sabe, por cierto,
tiene una estructura de corrupción muy bien armada, lleva mucho tiempo en México, de que los jueces de circuito te amparan, y por tanto llegamos al punto que el gobierno no tuvo más remedio que llegar a la reforma constitucional, porque se fue parando el programa de confiabilidad, digamos, se fue parando la ley de la industria eléctrica. A fin de cuentas, vamos a la reforma, y ahora es cuando las cámaras empresariales dicen, hoy vamos a negociar porque, bueno, sí, estamos pagando muy poquito. El portero verde es una ridiculez, hacemos lo que queremos con el autoabastecimiento, pero se tuvo que llegar a la reforma porque literalmente esa gente no negocia. Aparte de ser canallas y aprovecharse, digamos, de bienes públicos y de sus negocios privados con viejos gobiernos y organismos autónomos, que han sido quizá la peor de las pesadillas para el Estado mexicano, entonces realmente no dieron más opción que llegar a lo que estamos llegando, a esta reforma constitucional y a poner las cartas sobre la mesa y a que no se renueve ningún contrato de productores independientes de energía, que han sido otra vía para desfalcar la Comisión Federal de Electricidad. Son esos los temas claves de la explicación real de por qué hablamos de saqueo. Hay muchos más saqueos, las mineras canadienses, hay muchos más, pero en el caso de las españolas, digamos, es un caso muy claro del aprovechamiento y privatización de bienes públicos. Y eso sí afecta muchísimo porque ha durado demasiado tiempo. Cualquiera que haya sido joven, tenga ahora 25 años o 30, esa ha sido la dinámica de saqueo que ha vivido toda la vida y que apenas está cambiando y cuesta mucho. Oriol,